Bueno, aquí nos encontramos con los dos compañeros de Mano Mendoza, quien han sido sus coequiperos en esta obra, ¿verdad? Y son Keiko Lano y Heidi Muscus. Un cordial saludo, bienvenidos. Y la idea es que hablemos precisamente de esa obra gráfica que precisamente también ha generado una nueva dinámica y cómo ha sido, digamos, esa conversación hablaba ahora con Mario que una cuestión es trabajar solo y probablemente ya establecer una coordinación entre esa perspectiva artística, pues va a generar otra dinámica. Me gustaría que nos comentaran cómo ha sido esa experiencia. Bueno, sí, esto ha sido un trabajo que llevamos ya años, ya vamos casi para el 5.º año de trabajar en equipo. Y sí, como tú lo comentas, esto se trata de que empecemos entre todos como a vislumbrar cómo hacer este proyecto, que ha sido complejo porque vienen bastantes, gente que involucra el equipo. Nosotros somos alrededor de más o menos unos 8 participantes en todo el proyecto, que todo parte de los guiones de Mario. Y entonces mediante sesiones de trabajo empezamos como a darle forma a cada uno de los proyectos, cada uno empieza a aportar sus puntos de vista y esta es la manera como se ha ido enriqueciendo este proyecto, porque los guiones de Mario siempre están vivos, pero cada uno va aportando y de esta manera pues se ha fortalecido todo este proyecto, que creo que ahora, después de 5 años y ya vamos más o menos vamos casi 11 publicaciones, ya se empieza a ver, ¿no? Como que empieza a cobrar verdadera forma. Sí, pues nosotros empezamos con Satanás, fue nuestro primer proyecto y ahí hemos venido avanzando. Luego ya empezamos con la trilogía Mysterion y vimos cómo el proyecto ha venido creciendo, no solamente a nivel interno con ilustradores, sino también cómo hemos crecido a nivel de recepción del público. Ha sido muy bonito cómo vemos que los jóvenes y adultos también nos han venido siguiendo. Ya tenemos como la gente que llega con los libros, que ha seguido la saga, que sigue también la trilogía. Entonces es un proyecto que se ha enriquecido muchísimo. A mí me gustaría subrayar algo, Mauricio, y es que se suele creer que en el mundo gráfico la voz cantante la tiene el guión, que el guionista es como el que coordina o dirige, ¿verdad? Y me parece que es un error de apreciación muy grave. Yo a veces sigo creyendo que las editoriales y el público en general no entienden muy bien cómo funciona esto. El guión es una base. Fíjate que en cine, por ejemplo, nosotros recordamos no a los guionistas, nosotros recordamos a los directores de cine. Los directores de cine son los que ponen la impronta de la película, los que dan el tono, la temperatura, el clima, los que definen las luces, en fin. Aquí pasa lo mismo. El guionista da una pauta, indica la trama, no más, y se retira. Pero como el fuerte está en lo gráfico, en lo visual, ¿qué es lo que da, digamos, qué define estéticamente la obra? El storyboard. Y el storyboard es de Keiko. Digamos, Keiko hace todos los storyboards. Y al hacer el storyboard muchas veces yo modifico el guión. Digamos, a partir del storyboard yo cambio y modifico el guión. Entonces, la clave final está ahí. Está en el storyboard, está en lo gráfico. Y el guionista está al servicio del ilustrador. Es al revés. Es como en el cine. El guionista está al servicio del productor y del director. Y muchas veces le cambian el guión, le sugieren, le indican, ¿verdad? Acá pasa exactamente lo mismo. Keiko a veces me dice: Mario, cambié esta escena, necesito torcer esto para tal lado, hice esto. Y el shoot de cámaras, digamos, el tiro de cámara lo define Keiko también. Si es una toma cenital, si es una toma como la que estamos haciendo acá, con una cámara fija, los 4 acá, eso lo define Keiko en la novela gráfica. Entonces sería bueno que el público
colombiano empezara a entender la importancia de los ilustradores y sobre todo la importancia de ese género intermedio que a mí me parece fascinante, que es el storyboard. El storyboard es un género muy particular sobre el cual no se ha escrito mucho, sobre el cual yo siento que deberíamos incluso publicar los storyboards. Sería muy bello porque plásticamente son muy interesantes, y cuando yo veo el storyboard entiendo en realidad para dónde va todo el libro. De hecho, esta semana estuve en una presentación en la Feria del Libro que era sobre el cómic y el judaísmo, aprovechando pues que el país era invitado desde Israel. Y habían unos elementos simbólicos, unos elementos que estaban de cierta manera muy ligados a la historia, a lo político. Ustedes también de cierta manera hacen ese análisis de, bueno, vamos a establecer esos vasos comunicantes con elementos que están, digamos, en el momento, por ejemplo, con la obra en el sentido de trabajar la pandemia, de trabajar estos temas que están tan de boga en estos tiempos. Sí, nosotros nos hemos topado precisamente con la realidad, aunque no era nuestra intención. Nosotros cuando arrancamos el proyecto después de Satanás, que con Mario empezamos a ver que podíamos trabajar la anticipación, era más meternos como en un universo de ciencia ficción, pero entonces estos estudios que había hecho Mario, que empezaron a dar con lo que fue la pandemia, luego también cuando hicimos toda esa ciudad distópica que era Caópolis, entonces pues, nosotros íbamos, era como proyectando un futuro, ¿no? Distópico, pero no pensábamos que la realidad nos fuera pues a confrontar de esa manera. Cuando se dio el estallido social, cuando nos topó la pandemia que ni siquiera sabíamos lo que era, nosotros ya la habíamos investigado y empezamos ¿no? como a chocar con esa realidad que no la habíamos visto, pero eso se da de una manera casi que natural porque de alguna manera si uno está entendiendo las problemáticas sociales, las problemáticas medioambientales y empezamos como a trazar ese futuro, pues lo que no contábamos era que se iba a acelerar tanto el tiempo que eso nos iba a dar. Pero todo eso está ahí en nuestros cómics, se puede uno dar cuenta de que todos esos estudios se plasmaron en todas esas ilustraciones que están ahí plasmados en ese nuevo universo. Sí, yo creo que lo más importante es resaltar que siempre lo decimos que los guiones están registrados desde muchísimo antes, por ejemplo lo de la pandemia. Cuando nosotros iniciamos a ilustrar la pandemia fue en el 2019. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando empezamos a ilustrar no sabíamos cómo era una pandemia, cómo funcionaba, cuáles eran las dinámicas, qué tenía que hacer la gente, cómo manejarla, ¿no? El manejo sobre todo de salud pública. Y nos remitimos a la gripe española de comienzos del siglo pasado. Y así fue como empezamos a referenciar las imágenes. Pero claro, cuando nos llega la pandemia ya nos vimos inmersos. Nosotros siempre hablamos de la velocidad de lo real, porque Mario escribe unos guiones, nos entrega, así lo mismo nos pasó con las manifestaciones del 21N, están inmersas en los cómics y luego cuando llega la realidad nos damos cuenta que estamos atrapados en las historias que habíamos venido escribiendo y dibujando nosotros por nuestro lado. Yo quiero hacer un énfasis en lo que dice Heidi, porque fue muy importante. Nosotros le apostamos a una distopía y nosotros dijimos, va a haber una línea de entropía, ¿no? Tiene que entrar la línea de entropía en algún momento. Y la línea de entropía va a generar todo el conflicto. Es decir, la distopía, para que haya una entropía, para que haya una distopía, tiene que haber una línea entrópica. ¿Cuál es la línea entrópica? Nosotros le apostamos a una pandemia. Veníamos investigando los informes de la Organización Mundial de la Salud y dijimos, bueno, es esto seguramente, y así fue. Pero lo curioso es que lo que fue una hipótesis se fue convirtiendo en algo inmediato y fue sucediendo en tiempo real. Y yo siempre he dicho, yo no conozco otro grupo creativo que haya hecho un experimento de anticipación en la inmediatez. No lo conozco, me encantaría que alguien me subrayara algo parecido, pero
Hasta el momento solo conozco Proyecto Frankenstein y Nosotros, a los que les haya pasado algo similar. En la literatura uno siempre tiene unas influencias. Me gustaría saber cuáles son los referentes en la parte gráfica. Uno ha escuchado a Jack Kirby, Stan Lee, pero me gustaría saber cuáles son las influencias o los referentes que se tienen en cuenta a la hora de trabajar la obra con Mario. Yo trabajo todo el tema de color, ¿no? Entonces, claro, mis referentes van muy hacia ese lado. Me encanta muchísimo el trabajo que hacen Alessandro Barbucci y Barbara Canepa, que son dos italianos que trabajan también historias futuristas, distópicas, que me parece que el color de ella es maravilloso. Me gusta mucho el trabajo que hacen la editorial Image Comics, tiene varios cómics que funcionan muy bien, que me encantan. El color de Matt Hollingsworth me encanta. La trilogía de Millennium, que me parece buenísimo, que el colorista se llama Giuseppe Omas. Yo creo que esos son como mi top de referentes. Bueno, nosotros nos nutrimos de todo tipo de referentes, no simplemente nos referimos como a los cómics, también creo que del cine tenemos muchas influencias, pues como nos estamos entrando como en este universo de ciencia ficción, pues tenemos hemos visto mucho las películas de Denis Villeneuve, ¿no? De Blade Runner, todas esas que nos llevan como a esas ciudades distópicas. Y por el lado del cómic, pues nos remontamos mucho a lo que, pues yo sobre todo mucho a lo que son los cómics de los clásicos que eran en blanco y negro, muy por el estilo noir. Me marcaron muchísimo. Son cómics de los 70s, 80s, más por la línea europea, pero últimamente ahora como con las nuevas técnicas digitales, que estamos como muy obsesionados ahora con todo el tema del color, estamos estudiando por la línea que dice Heidi de Image Comics norteamericana, y esta línea del cómic italiano nos interesa muchísimo. Ellos tienen algo diferente en el tema de diseño que nos atrae muchísimo. Bueno, a mí me gusta mucho Joe Sacco. Me fascina como cronista, me encanta los ritmos, me gusta muchísimo esa manera de llevar la historia casi pegado en un primer plano permanente sobre lo que está ocurriendo, pero algo que yo he intentado a lo largo de las dos colecciones, Mysterion y El último día sobre la Tierra, que hemos hecho, es que yo entiendo la novela gráfica como la novela en literatura, y el cómic, cuya palabra no me gusta. Me parece que necesitamos una palabra para nombrar ese arte, ¿no? La palabra cómic no le hace justicia a lo que está pasando ahí, no tiene nada que ver con lo cómico, no tiene nada que ver con la tira cómica de los periódicos donde se origina el término, y me parece que estamos como por nombrar eso, pero yo entiendo el cómic como el cuento en literatura, es decir, la novela trabaja, como dice Cortázar, la novela gana por puntos, ¿verdad? El cuento gana por knockout. Entonces, la metáfora boxística se usa para decir que en la novela gráfica uno construye un mundo, un universo completo, ¿no? Y debe tener claridad de cómo funciona el universo. El cuento no, el cuento es una línea argumental rápida, certera, en un crescendo, luego nivela, ¿verdad? Y hay un colofón y cierra. Entonces, si uno no tiene claro el arco dramático, pues no entiende cómo funciona el género. Y me parece que ganar por knockout significa que yo tengo que golpear al lector en la última página y dejarlo como: ¿aquí qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió? Entonces, mientras en las novelas gráficas tenemos un tono ligado a la novela literaria, en los cómics, cuya palabra, vuelvo y digo, no me gusta, tenemos un tono completamente distinto, un ritmo muy distinto, y la clave de ese crescendo la tenemos al final, en donde tenemos un fuerte golpe para el espectador, en este caso para el lector. Heidi comentaba ahorita algo muy interesante, y es este recibimiento de los lectores, legiones de lectores cuando ustedes van a las presentaciones. No obstante, algunas personas
consideran y etiquetan que los jóvenes no leen y que los jóvenes no están leyendo, pero ustedes son la prueba fehaciente de que realmente los jóvenes sí están leyendo y que los jóvenes sí están interesados en las historias. ¿Cuál creen ustedes que ha sido, no sé si la fórmula o el éxito para lograr que permear ese interés por los jóvenes? No existe una fórmula y esto es algo que siempre se lo oímos a Mario, y es que si supiéramos la fórmula todo el mundo lo haría y no sería así. Entonces yo creo que hay un gran trabajo detrás de todo esto. Lo que nosotros hemos logrado es básicamente que tenemos una gran editorial que está detrás de nosotros, que tenemos un gran guionista, que tenemos un gran ilustrador, y que todo el equipo estamos en pro del proyecto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si hay que hacer modificaciones, Mario está permeable a que se pueda modificar. Hay un respeto del trabajo del otro sin dejar de lado poder hacer que la obra crezca, ¿no? Entonces, si Keiko también se le va a modificar algo, él también dice, bueno, miremos a ver cómo lo hacemos. Todos estamos siempre como dispuestos a modificar. Entonces, ¿eso qué pasa? Que el proyecto va creciendo y los guiones van creciendo, y lo que hace es que los libros se cierran bastante bien. Yo creo que eso es como lo que mejor hemos logrado. Yo creo que esas historias y esos personajes han hecho, no sé, como han contactado muy bien con las, sobre todo con las nuevas generaciones. Pienso que esos personajes que al principio de la pandemia parecían como un poco locos o dementes, y con el tiempo han demostrado que eran más cuerdos de lo que pensábamos, que lograron anticiparse a todos estos eventos que han pasado. La gente se ha dado cuenta de eso y se ha identificado con ellos. Entonces, por eso creo que con todas las escenas, las situaciones, los personajes y esas historias que parecían tan inverosímiles, han pegado de una manera que nosotros de alguna manera nos hemos sorprendido, y creo que eso es lo que ha hecho pues que el proyecto vaya creciendo. Bueno, esto fue un especial para Unicamacho, y quien estuvo con ustedes fue Mauricio Nieto Aguado, Mario Mendoza, Heidi Moscús y Keiko Olano. Esperamos hayan disfrutado de este especial y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.